darle la bienvenida a todos los cursillistas en el día de hoy. Recomendarles que por favor, para una mejor comunicación de la conferencia, debemos apagar el micrófono y la cámara, por favor. Y en el chat de la conferencia colocar nombre completo, los dos nombres, los dos apellidos y el correo electrónico con el cual se inscribieron al curso. En un minuto damos inicio. Bueno, buenos días. Un saludo muy especial a nuestra señora gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán, al subgerente Carlos Felipe López López, gerente de Indervalle, al subgerente Raúl Fernando Montoya, subgerente de competición, a la coordinadora de capacitaciones, la licenciada Gloria Miriam Bejarano, a los entrenadores, dirigentes, deportistas, a las ligas que se encuentran hoy aquí recibiendo esta importante capacitación. Agradecer a Comunicaciones Indervalle y al compañero Fabián Ruiz, que es el encargado de manejar la tecnología de esta plataforma. Pedirle muy comedidamente a todos los asistentes reportar asistencia en el chat. Ya sabemos que el nombre completo y correo con el cual se inscribieron al curso. Muy comedidamente a todos apagar los micrófonos y apagar las cámaras para que haya una mayor fluidez en la conferencia. Darle la bienvenida al maestro Jaiber Manjarres a esta quinta sesión, la penúltima, ya que el viernes estaremos dando final a la capacitación. Bienvenido, maestro Jaiber. Bueno, buenos días. Vamos a retomar dos o tres ideas de las cuales hablamos en la última charla, que son ideas que yo considero extremadamente fundamental para el desarrollo del deporte. Habíamos visto la gráfica de rendimiento, que es la que ustedes ven ahí. La línea negra es la línea que corresponde al desarrollo humano correspondiente a las personas que son talentos, no solamente en el deporte, sino en cualquier actividad humana. Los que están por el lado izquierdo ya no son talentos, sino que esos ya son genios. Y los que están por el lado derecho, pues son las personas que rinden, pero no alcanzan el nivel de talento. Aproximadamente las personas duran rindiendo aproximadamente entre 15 y 17 años. Es extremadamente importante porque hablábamos también de que cada vez son más jóvenes los campeones mundiales y los campeones olímpicos. Sí, eso es correcto, pero lo que pasa es que los trabajos de masificación que empiezan a los 10, 11, 12 y 13 años son cada vez más grandes. Entonces, al aumentar el número de niños que ingresan a la práctica deportiva, entonces la probabilidad estadística de usted encontrar un talento pues aumenta. Es así de sencillo.
O sea que la primera idea es la masificación, que aquí en el Valle lo tenemos, que son los juegos deportivos departamentales. No hay ningún otro mecanismo diferente a ese. Esa es la parte que le corresponde a los municipios. El problema está, o la dificultad está, es en que después de los 16, 17 años, 18 años, ya los muchachos quedan sin un amparo de patrocinio, digámoslo así. Y resulta que cuando se llegan a los 17, 18 años, ya los muchachos tienen que ver a qué es que se van a dedicar, y ya empiezan en la casa cosas como esta: mijo, usted ya tiene que producir. Entonces ahí se quiebra todo. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Yo estoy en el deporte desde 1965. Tengo 55 años de tiempo completo de trabajar en el deporte en el Valle del Cauca. Y nunca, nunca apareció un programa de traer entrenadores para temprana edad, y ni siquiera para los que están a los 2 o 3 años, sino que traemos ya las personas más o menos a los entrenados a los 7, 8 o 9 años, cuando ya los deportistas están hechos, cuando ya los deportistas tienen ya su línea de rendimiento, y el trabajo de nosotros queda por el piso, y se reconoce el que viene de afuera, cuando el que viene de afuera viene a pararse en el trabajo que nosotros hemos hecho. Y pienso que esto es una cuestión que hay que revisar. No es solamente para los entrenadores que vienen de afuera, sino para entrenadores también que aquí en Colombia se han aprovechado de eso. Y nadie dice nada. Y lo más grave es que se altera la línea de rendimiento. Después viene la estabilización y luego viene la regresión. Ahora, el problema o la dificultad es establecer el rendimiento. Si ustedes cogen los textos de los grandes teóricos del deporte en el mundo, como es Harre de Alemania, Bompa en estos momentos de Canadá, Madiev de la Unión Soviética, Carmelo Bosco de Italia, que son los Platonov de Ucrania, que son los duros, realmente duros en el entrenamiento deportivo, jamás hablan de medallas, hablan de rendimiento. Lo que pasa es que pasamos por encima de esos criterios y no los ponemos en práctica porque estamos enceguecidos con la medalla. La medalla es una cuestión totalmente ocasional. El rendimiento sí no es ocasional. Entonces, esta es una de las cosas que creo que debemos de tratar de redireccionar, es trabajar en función del rendimiento, no de medallas. Las medallas son y serán ocasionales, y por eso es que se hacen los campeonatos mundiales y nacionales cada año, precisamente por eso, porque siempre usted gana ahora y usted gana hoy, en este instante, y usted ya a las 11 de la mañana ya usted es historia. Y ya está pensando en los resultados del próximo año, cómo, cuándo y cómo vamos a ganar. Porque nomás tenemos que pensar, no en medallas, sino, es decir, no en personas que ganen medallas, sino que se retiró a alguien y que traigamos a alguien para reemplazarlo. No, eso no es por ahí. Tenemos es que pensar, si ganamos 100 medallas, bueno, entonces, ¿cuál es el mecanismo para ganar 105 o 110? Tenemos que pensar en función de eso, y eso implica planificación y mirar las cosas desde tiempo atrás. Ahora, miremos la gráfica de qué ocurre antes de los 12 o 13 años. Es el desarrollo motor. Y esta área sí que está bien pobre. Aunque si vamos a coger o a examinar los documentos que tiene el Ministerio de Educación, todo esto está plasmado para desarrollarse, pero no se lleva a cabo. Escoger talentos y figuras antes de los 12 años es muy difícil, porque es que el desarrollo motor no es al mismo tiempo. Unas se desarrollan más que otras más rápido. Solamente después de los 13 o 14 años es que ya empieza más o menos
a poder dilucidar si la persona tiene cualidades para un determinado deporte. Ahora, la otra cuestión es la siguiente. Allí es donde debemos de pensar en cómo es que debería hacerse y qué es lo que hemos hecho en levantamiento de pesas. Ahora, hay algunos criterios. Por ejemplo, uno de los criterios de rendimiento es medir el espacio, el tiempo o el peso. El otro es referido a una tabla de puntuación, como es la gimnasia, como es los clavados, como es el tiro con arco. La otra es tomando en cuenta la superación del contrario, a quién le ganó. Y la otra es el impacto o blanco sobre todo, los juegos sobre todo en conjunto. Un equipo puede perder pero jugar muy bien y la gente sale contenta. ¿Por qué? Porque en su interior, en su inconsciente sabe que rindió. Ahora, esto es bastante importante, lo del rendimiento deportivo. Yo llegué a esta conclusión porque en el año, cuando los Juegos Olímpicos de Barcelona en el 92, estábamos mirando la carrera de Jimena Restrepo y había un señor que todos ustedes conocen que se llama Juan Luis Zapata. Él, a lo mejor inconscientemente lo expresó, dijo, no, es que tenemos que buscar unas muchachas que más o menos a tal edad corran tanto. Correcto, esa es la idea básica, pero duramos un poco de tiempo en desarrollar esta idea. ¿Cómo se cristalizó esta idea? Mirando las gráficas de rendimiento de otros deportistas. Por ejemplo, aquí está Agassi, ¿ya? Miren la curva de rendimiento, ¿no? Él con tenis se miden es por el dinero que se gana, ¿ya? Este descenso en el año 27 fue cuando se casó con Brooke Shields. Bueno, es justificable semejante caída, pero ya nunca más pudo volver a su nivel. Esta es la de Budka, el saltador de garrocha que más éxitos y récords ha tenido, ¿ya? 35 marcas mundiales, pero miren lo que ocurre. Esta es la hoja de vida de rendimiento. Empezó más o menos a los 13 o 14 años y duró más o menos lo que se habla, unos 5 o 6 años rendimiento rápido, otros 3 o 4 de rendimiento más lento. Tuvo tendencia entre el año 87 y 96 a estabilizar el rendimiento y después empezó hacia abajo, ¿no? Es decir, a los 37 años cuando compitió en Sydney, ya no pudo por la edad, y que conste que Budka está rodeado de todo el aparato científico y deportivo de Ucrania, una de las potencias mundiales en el deporte. Sin embargo, y la otra cosa es que después de determinada edad a veces aparece un pico de rendimiento que me los he encontrado en otras cosas y después viene el descenso. Esta es la de Asimbayeva, ¿no? Que podemos pensar que empezó tarde, sí, puede ser, pero es que resulta de que ella trabajó como 10 años, era gimnasta, o sea que esta mujer había tenido una gran base de coordinación enorme y le sirvió para cuando se dedicó a garrocha, logrando pues unas marcas que todavía yo creo que van a permanecer un buen rato allí. Esto es... estas son las marcas al interior, bajo techo. Y esto es más o menos el registro de cómo iba mejorando sus marcas, ¿no? Y hasta ahora creo que tiene 5 y pico y nadie, 5.06, y creo que es muy difícil, por lo menos por lo pronto, de que la supere. Aquí está, por ejemplo, uno de nuestros deportistas que cumple con esta normatividad, que es Jonathan, ¿no? Jonathan empezó
más o menos a los 9, 10 años ya ha tenido una curva y llegamos hasta 3.77, que nos daba opción a pensar que podía lograr algo en los Juegos Olímpicos de Tokio, pues que se suspendieron, ¿ya? Aquí, maldita sea, en el año más o menos noveno, tenemos un pico y luego vino un descenso, porque estuvo con una lesión que afortunadamente se superó y empezó otra vez esos ascensos, pero eso se debe previo a los trabajos previos de base que ha tenido, que permite que un deportista tenga el fenómeno de realcance. Aquí está la gráfica de Ibargüen, de Caterina Ibargüen. Hizo su mejor marca en el 2005, en el 2018. Perdón, la de triple salto fue en el 2000, en el 2014. Y nunca más pudo volver a hacer la marca y creo que no la va a volver a hacer ahora. La gráfica de rendimiento no es para predecir medallas, es para predecir rendimiento. Que gane o pierda, eso ya es otro cuento. Pero pues es evidente que en la medida en que va pasando la edad, la posibilidad del organismo se va disminuyendo. Entonces, en un lado está el salto de altura, el otro el salto de longitud, pero hay una cosa que es cierta. Por ejemplo, en el caso de Ibargüen, que ha estado haciendo, sobre todo lo último que ha hecho es el salto de longitud, que le ha servido como medio especial de preparación para el salto triple, aunque compite en eso y todo eso, pero no entrena para el salto de longitud, lo hace como un medio de preparatorio que ayuda al salto triple, y es coincidente que cuando ha mejorado el salto de longitud, ha mejorado el salto triple. Luego viene aquí lo de Sotomayor, ¿no? Estas gráficas tienen de particularidad que todas tienen el mismo comportamiento los 2 o 3 primeros años. Ese es el comportamiento del talento, ¿no? Entonces, mire lo de Sotomayor. Hubo un momento en que se lesionó, no pudo recuperarse, volvió otra vez y medio pudo hacer uno, y de ahí para abajo ya empezó hacia abajo hasta que tuvo un problema con cocaína o algo así, y hasta ahí llegó la dicha. Eso es que... Bueno, es que pues ustedes saben que en atletismo hay pruebas interiores y pruebas exteriores. Aquí son los resultados en el interior. A veces están un poquito como diferentes, pero es que estas pruebas indoor o al interior son competencias que se hacen y coinciden no con los periodos competitivos, sino con los periodos preparatorios. Bueno, entonces, hasta ahí, pues es la idea del rendimiento. Y tenemos que empezar a trabajar eso en función del rendimiento. Tengo la gráfica de nosotros, de los levantadores de pesas no de Valle, no de Colombia, donde muestra que estamos a punto de desaparecer, porque el rendimiento es, y estamos especulando con las medallas que ganamos, pero el rendimiento es cero. Entonces, a mí me parece que esas son ideas que hay que rescatar y que hay que recuperar. Y está bien que usted ganó su medalla, sí, claro, pues hay que darle premio, evidentemente, pero también hay que premiar ese rendimiento. Y el rendimiento no es solamente para los que figuran, sino el rendimiento es para los que están empezando, porque no podemos esperar que pasen los juegos departamentales, pues hay 6 o 7 años que podamos volver a participar en el evento más importante para el Valle del Cauca, que son los juegos departamentales. Bueno, entonces, la otra cosa es que, bueno, esta es la idea sobre la cuestión de rendimiento, ¿no? El rendimiento en los 2 primeros años, entre los 11 y los 13 años, se puede
con el comportamiento de la competencia, de las competencias, se pueden trabajar los dos puntos que nos van a indicar a dónde vamos a llegar. Y son en esa, no podemos estar buscando talento a los 17 años, eso es equivocado. Eso es como si usted les diera por aprender ahora a tocar violín o a tocar piano. Ya su tiempo pasó, ya eso no hay nada que hacer. Es exactamente con el deporte que está ocurriendo. Hay algunos deportes, como habíamos dicho, como es la gimnasia, como es los saltos en plataforma, que se necesitan empezar antes porque el desarrollo de la coordinación es mucho más grande y hay que aprovecharla desde temprana edad. Bueno, de todas maneras, el otro criterio para mejorar es el incremento progresivo de la carga. Y ahí es donde empieza la complicación y donde tenemos que estar revisando constantemente las guías o las cartas de entrenamiento para poder asegurar una aplicación apropiada de la carga. Cuando desarrollamos un programa de entrenamiento, la fuerza debe tener en cuenta lo siguiente: el desarrollo de la flexibilidad articular, ¿ya? La mayoría de los ejercicios de fuerza utilizan todo el rango de movimiento de las articulaciones, ¿ya? Eso no es cierto de que te pongo teso, que te pones tieso, eso es absolutamente falso. Al lado derecho, pues aparecen ejercicios que todos ustedes conocen y que debemos de antes y después hacerlos porque influyen en la flexibilidad articular. Luego viene otra cosa que hay que tener muy en cuenta, es el desarrollo de fuerza en los tendones. Entonces la fuerza crece mucho más rápido en los músculos que en los tendones y ligamentos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si estamos haciendo esfuerzos desmedidos, puede ocurrir rotura de los tendones y ligamentos o producirse contracciones bien violentas como la que vemos ahí en el lado derecho. Y la otra cosa es que, pues ahí vemos en el lado derecho el síndrome de Popeye, ¿no? Pues tiene unos bíceps grandísimos, pero esto que ocurre es precisamente porque aumenta mucho más rápido la fuerza de los músculos que de los tendones, y por eso tenemos que ejecutar las 5 o 6 prácticas para adaptarnos a la técnica, para adaptarnos al entrenamiento y para que los músculos y los tendones vayan adaptándose también a nuevos movimientos, que es lo que ocurre generalmente con el uso de los anabolizantes. Se crece muy rápido la fuerza de los músculos, más no de los tendones, y entonces ya la persona puede hacer esfuerzos mucho más grandes, pero los tendones no aguantan eso, entonces se revientan. Y la otra cosa es que tenemos desarrollo generalmente pobre en la parte del tronco, ¿no? Y resulta que el tronco son los que absorben los choques de los saltos, los rebotes y los ejercicios plométricos. Y necesitamos establecer una fortaleza en el tronco, porque es el que soporta las piernas y soporta los brazos, y esa es una de las partes, como vamos a ver más adelante, donde se necesita, en realidad, la fortaleza del tronco. He visto que los trabajos abdominales en la mayoría de los deportes es pobre, resulta que eso tenemos que fortalecerlo. Bueno, aquí vemos toda la musculatura que hay tanto por delante, por el frente, como en la parte de la espalda, y resulta que los músculos abdominales son los que ayudan en muchos deportes, en acciones como el boxeo, como la lucha, como las artes marciales, donde el trabajo abdominal y la fortaleza son extremadamente importantes. Y los músculos de la espalda son los responsables de los movimientos de extensión y rotación del tronco. Pero los músculos de la espalda soportan un grandísimo trabajo, porque son los que mantienen el tronco erguido. Entonces la fortaleza de los músculos de la espalda es extremadamente importante. Y a eso no le paramos bolas. Bueno, también tenemos que
ver el desarrollo de los estabilizadores, porque hay músculos que llevan la carga, pero hay otros músculos que son los que ayudan a sostener esos músculos que llevan la gran carga. Entonces, por eso la importancia de la preparación de los métodos o de los ejercicios, como vemos más adelante, de los trabajos de fuerza, que deben de ser orientados prácticamente a todo el organismo, como vamos a ver. De otra manera, vamos a trabajar ese musculitos o partes que no entran en función y dejamos descuidado otras partes que son extremadamente importantes, que no vemos, que es otra cosa, que no sentimos, es otra cosa, pero que ahí están. Es importantísimo entrenar movimientos, no músculos individuales, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque es que resulta que nosotros tenemos que, o hacemos ejercicios de fuerza para mejorar los resultados dentro de una técnica determinada, ¿ya? Y resulta que los movimientos se dan en un orden que se llama cadena cinemática, cadena de movimiento. Entonces, todo este trabajo de fortalecimiento tienen por objeto, aparte de ganar fuerza, entonces fortalecer e integrar para producir más fuerza y más potencia en un determinado movimiento. Entonces, por eso es importante también, no es solamente los trabajos con las pesas o con las máquinas, sino todo tipo de preparación y de movimientos, y ahí es donde entra el trabajo de desarrollo motor y de preparación física, porque ahí hay una serie de movimientos y de ejercicios que a veces se convierten en la fuerza especial, que son extremadamente importantes para las técnicas de los diferentes deportes. Tenemos que tener en cuenta también lo que habíamos dicho, ¿ya? Las entre 8 y 12 semanas debemos de efectuar los trabajos de adaptación y en los trabajos de desarrollo, donde la ganancia de fuerza no va a ser de ninguna manera por hipertrofia, sino por adaptaciones neuromusculares, ¿ya? Y luego se alcanza ya una curva de desarrollo que no va a tener la velocidad que va a tener las 8 o 12 primeras semanas. Y esto es una cuestión que ustedes y que nosotros, los entrenadores, debemos de tener en cuenta. No podemos empezar trabajos de fuerza en la mitad de los periodos preparatorios ni antes del periodo competitivo, porque eso se nos vuelve un boomerang. Lo que tenemos aquí es la afirmación de lo que hemos dicho antes. No, los músculos desaparecieron. Bueno, ustedes ven allí las electromiografías de cómo entran en acción los músculos, y no todos entran al mismo tiempo ni duran lo mismo trabajando, ¿ya? Esto quiere decir que lo que hemos venido diciendo, trabajamos en grupos de músculos y no todos trabajan al mismo tiempo, ni todos hacen el mismo esfuerzo. Entonces, por eso tenemos que hacer los ejercicios de fuerza donde se involucren grupos musculares por esta razón, ¿ya? Porque no todo trabaja al mismo tiempo, ni todo trabaja con la misma intensidad, sino que tienen, durante la ejecución del movimiento, es una alternación de grupos musculares o de músculos, donde unos trabajan y otros no, otros descansan y empiezan a trabajar antes o después del movimiento. En la otra gráfica que vamos a ver, aquí vemos la anterior. Aquí vemos un nadador de crawl que tiene experiencia y un principiante. ¿Qué van a notar ustedes en las gráficas? Que en la medida de que se va especializando o se va aprendiendo la técnica,
entonces se va perfeccionando el uso de los músculos y se empiezan a usar unos que antes no se usaban, a diferencia del principiante, donde evidentemente su cerebro está organizando la técnica mediante un proceso de organizar los estímulos, organizándolos dentro de un proceso de formación de un hábito motor. Entonces aquí viene la otra cosa importante. Si usted enseña mal una técnica, entonces eso implica que va a haber un momento en que hay unos músculos que no están haciendo el esfuerzo como debe ser y otros que están haciendo un esfuerzo indebido, y eso se va a traducir en un mayor gasto de energía. Igualmente, aquí tenemos el ejercicio de cargada, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que es un juego de grupos musculares que actúan, y aún dentro de un grupo muscular no todos los músculos trabajan al tiempo. Los músculos tienen su forma secuencial de trabajo, ¿ya? En la figura de izquierda a derecha, la figura 3, 2 y 3. Miren la posición de la espalda, que esa es una posición de la espalda que se va, como vamos a ver más adelante, a aparecer en todos los actos de su vida. Cuando nos falla la espalda, se jodió todo, así de simple. Entonces, y es importantísima esta cuestión del fortalecimiento de la espalda. Bueno, volvamos a decir que es un juego de yo actúo, usted no actúa, le toca a usted y usted espérese. Más o menos, pero eso está enmarcado dentro de una técnica que usted debe aprender y debe enseñar. Porque miren, la cuestión no es, uno ve el movimiento completo, pero no, señor, eso no es lo que ocurre en la práctica. Y a veces nos descuidamos, o a veces intentamos que se haga una técnica cuando no se puede hacer, porque no tiene fuerza, porque no tiene las condiciones antropométricas, bueno, en fin, pero eso es una cuestión que debe dilucidar el entrenador. Bueno, esto es lo que más o menos, los implementos que usamos, que es, bueno, la que todo el mundo conoce y que es universal, y que pues si vamos a hacer un trabajo de fuerza tenemos que conocer exactamente estas denominaciones para cuando venga el momento de cargar la barra. Bueno, los 4 ejercicios básicos que usamos y que van a dar fortalecimiento a todo el cuerpo. El primer ejercicio pues es lo que se llama press frontal con la barra, o fuerza por delante, o fuerza militar. La zona roja son los músculos que entran en acción cuando estamos haciendo este ejercicio, ¿ya? Entonces, hay que poner atención al ancho de el agarre, que es un poquitico más ancho de los hombros. Sin embargo, hay personas que son rígidas de codos o de hombros, entonces hay que buscarle pues el acomodo. Esta es la forma de ejecución que todos ustedes la conocen. Evidentemente la parte derecha pues es más difícil porque no está el apoyo de las piernas, sino ahí sí es pura fuerza de brazo, mientras abajo a veces hay empuje con las piernas. Luego viene el trabajo fuerza en banco, que ustedes lo conocen en todas partes, ¿no? Gimnasio que se respete en cualquier parte del mundo. Si no tienen la banca para hacer fuerza en banco, no sirve. Así de simple. Miren la parte roja, corresponde al pectoral. El pectoral es un músculo grandísimo, donde se ancla en realidad debajo del deltoides, en el brazo. Y es un movimiento, es un músculo extremadamente importante, ¿no? Y cuando se sale del movimiento, de la parte de ejecución de las técnicas, en aquellos ejercicios donde se usa este músculo,
aparecen las lesiones. Y también en este ejercicio de fuerza en banco trabaja el tríceps, otro movimiento. El tríceps es muy importante porque el tríceps es el que estira el brazo. Ahí lo vemos en la parte de abajo, coloreado. Sigamos. Esta es la forma de ejecución del ejercicio de fuerza universalmente aceptado, ¿ya? Generalmente se agarra la barra al ancho de los hombros. Hay algunos inventos que lo cogen al extremo, que más cerrado, que no es que, pero en realidad el ejercicio que nosotros necesitamos es agarrar la barra al ancho de los hombros. Sin embargo, pues hay algunos, este deporte, los deportes de potencia. Este es un ejercicio de competición y en el powerlifting de los discapacitados es exactamente, usted lo es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Los discapacitados tienen su propia reglamentación para ejecutar el movimiento, mientras los de powerlifting, esos de potencia tienen otro, y eso al principio cuando se está trabajando con los discapacitados es una dificultad grande, porque se pensaba que la ejecución de los discapacitados era lo mismo de esta cosa convencional. Resulta que eso era totalmente diferente y la técnica es totalmente diferente. Entonces, con los ejercicios de potencia se tenían unos datos totalmente equivocados, porque esa no era la técnica que se usaba acá. Bueno, luego viene el despegue o peso muerto, ¿ya? Volvamos a mirar la posición de la espalda y de las piernas. Por favor, miren la parte derecha. Miren la influencia porcentual de efecto o de carga a la parte muscular que va del organismo. ¿Correcto? Mire cómo trabajamos con el peso muerto desde el cuello hasta la rodilla. Y por delante la parte abdominal y la parte delantera de los músculos, que son los cuádriceps y el músculo recto frontal. ¿Ya? Es extremadamente importante este ejercicio y es extremadamente importante la ejecución correcta. Y es extremadamente importante ser incluido en el programa de entrenamiento. Esta es más o menos la ejecución, ¿ya? Lo que pasa es que el levantamiento de pesas, pues hay dos formas. Una, como es esta niña que está haciendo con el agarre estrecho, que es el peso muerto para la cargada en el envión, o ancho, que es pues para el arranque. Entonces, de todas maneras, tiene que hacer una correcta ejecución. Volvamos a mirar toda la carga a dónde entra cuando hacemos este ejercicio. Este ejercicio es la manera, es muy importante para fortalecer el organismo. Es que hagan el porcentaje de los músculos que entren en acción y verán el porcentaje es elevadísimo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es importante meterlo en el programa y la correcta ejecución. Miren la parte izquierda, porque hablamos de los músculos de la espalda y resulta que los músculos de la espalda son un poco, ¿ya? Y resulta que una de las grandes dolencias que en este momento tiene la humanidad es la espalda. Pero la espalda es por falta de trabajo, por falta de preparación, por falta de entrenamiento, por falta de ejercicios de flexibilidad. Entonces estos músculos, si aparte de eso son débiles, no les hacemos nada, entonces se van a producir un dolor en cualquier parte. Entonces, y miren lo que ocurre cuando nos herniamos, ¿no? Cuando nos herniamos es porque uno de los discos intervertebrales se estalla y entra en contacto con algún nervio y la cuestión se pone tremendamente difícil. Ahora, estos discos intervertebrales, ¿no? Son discos que tienen cierta elasticidad y por eso usted se puede agachar para adelante, para atrás, pero ellos con el tiempo se van deshidratando y van perdiendo
flexibilidad, y entonces ahí es donde empieza el riesgo de las lesiones aumenta. ¿Cómo contrarrestamos eso? Haciendo los ejercicios de flexibilidad y haciendo una serie de ejercicios que ayuden a mantener la espalda hasta donde sea posible fuerte y también tenerla un poquito flexible. Aquí viene el otro ejercicio, que este sí es el coco de todo el mundo, porque este ejercicio todo el mundo le tiene pereza. ¿Por qué le tiene pereza? Vuelvan y miren el ejercicio, perdón, miren el esquema de la izquierda. Y es un ejercicio que entra a opcionar o fortalecer un porcentaje muy alto de la cuestión muscular del organismo. Y es un ejercicio duro. Y por eso todo el mundo le saca el cuerpo a eso, pero pues la cuestión es que es extremadamente importante. Miren la forma de ejecutar la sentadilla de esta niñita que está en el lado de atrás, perdón, en el lado derecho, y la idea es que el muslo toque la pierna. Ella llega hasta ahí porque es que su composición de pierna y músculo y fémur no le da para más. No intente bajarla porque eso es lo que tiene que hacer usted como entrenador, ver cuál es el punto máximo donde puede llegar. Eso sentadilla media, un cuarto, no sirve para nada, esos son inventos. El movimiento, las piernas fueron diseñadas, yo no sé por quién, de todas maneras por evolución, para que bajaran al fondo, no para que bajaran por la mitad ni a un cuarto. Y el ejercicio completo es haciendo la sentadilla al fondo. ¿Qué es berraco? Claro que lo es. Entonces, por eso, generalmente estamos incluyendo la sentadilla al principio, para evitar esa carga emocional pues que da en hacer la sentadilla. Bueno, pues ahí que tenemos pues la forma de colocar la barra en la espalda, pero generalmente es el cuadro 1, y tenemos un esquema pues de lo que es la hernia discal, que es una lesión de muy o grandísima ocurrencia, pues no solamente en el deporte, sino en cualquier actividad humana. Entonces, lo que les comentaba es que en la figura de la izquierda es que los discos intervertebrales son elásticos. Por eso permite ir hacia adelante, ir hacia atrás, pero con el tiempo se va deshidratando, o con un movimiento muy violento o se estalla o alcanza a salirse, que ahí es donde también ocurre lesión, ¿no? Pero pues eso tiene su límite, y acuérdense que en la medida en que pasa la edad, esto se va poniendo más complicado, es decir, va soportando menos, ¿ya? Y cuando se comprimen los centros nerviosos, porque y también ya hay momentos que muy seguramente ustedes los han visto, que se funden, es decir, las vértebras se hunden porque desapareció el disco intervertebral, y ahí la situación es crítica. Esta es la manera correcta, la de abajo, de hacer la sentadilla, ¿ya? Ahí la niña, pues en la figura 4, de la parte de abajo, ya en realidad usa o hace el ejercicio como debe ejecutarse, tocando hasta donde sea posible el muslo con las piernas, ¿no? Esa es la manera, y mucho cuidado con la parte de arriba, es muy común este movimiento que produce dolores en la espalda, todos los que usted quiera. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente: a veces por la proporción de muslo-pierna se necesita equilibrar el centro de gravedad, y entonces es importantísimo los tacones. Por eso usted ve muy frecuentemente ahora en CrossFit y en levantamiento de pesas, las botas para levantar pesas, en este caso, tienen un tacón un poquito más elevado de lo normal, pero es que se busca es contrarrestar el centro de gravedad para hacer la sentadilla, para que sea se pueda hacer más fácil y se pueda hacer lo más cercano posible a la figura de abajo. Bueno, esto es para que queden aburridos.
En las investigaciones muestran que cada 10 personas, 8 sufren o hemos sufrido o vamos a sufrir de alguna manera dolores en la espalda, ¿ya? Entonces, en la parte de la izquierda es lo que ocurre en la fase, en la vida diaria, ¿ya? Entonces, estar sentado, como está allí, no es conveniente, ¿ya? Sufre mucho lo que es L13, L14, L15, sufre mucho, ¿ya? Y por eso no se recomiendan los asientos en ángulo de 90 grados, sino un poquito hacia atrás con una medio curvatura hacia abajo para darle un posicionamiento de curvatura que es la que tiene la espalda normalmente. Y por eso se recomienda el uso de cada hora y media o cada horas pararse, hacer un poquito de estiramientos, 1 minuto o 2, porque si no, para aliviar un poquito el trabajo que hacen los discos invertebrales allí en una forma estática, en la región lumbrosacra, que es abajo allí entre la cadera y la espalda. Es extremadamente importante, L3, L4 y L5. Por eso los personajes sedentarios que no hacen nada y bien sentados y chévere, sí, pero eso después va a tener su recompensa. En la parte en la figurita que está en la parte izquierda, ¿no? Es un ejercicio que nosotros hacemos muy frecuentemente y a veces lo hacemos mal. En la parte derecha, eso lo hacemos muy frecuentemente. Cuando usted hace un trasteo, cuando usted mueve la cama, cuando usted mueve la matera, cuando usted... ¿Y cuántas veces ustedes no oyeron que haciendo tal cosa, empujando no sé qué, me dio el lumbago? Correcto, sí señor, pero le dio el lumbago primero por una mala técnica de posición de la espalda y en segundo porque pues a la espalda le faltaba mucho trabajo de preparación física. Y la figura que sigue, o las dos figuras que siguen, es así, pues, Ave María, ¿no? A veces uno cree que como se sienta así en esa forma, que va a descansar. No, eso es lo peor que podemos hacer en la vida diaria. Ahora, en el entrenamiento, miren lo que ocurre, ¿ya? Llegan las personas al gimnasio, 3 series de 20 de abdominales. Pues, hermano, ahí lo que está es martillando lo que es L3, L4, L5, porque no hay proceso de adaptación, ¿no? Y son ejercicios que no es que no se puedan hacer, sino que hay que hacerlos con mañita, ir acostumbrando a la gente a eso mientras se fortalece la espalda. En realidad, la cuestión más ideal, la cuestión ideal para hacer los ejercicios abdominales sería la última en la figura de la derecha, porque sufre menos lo que es L3, L4, L5. Entonces sufre menos, ahora impide, eso es al principio, ya después cuando se fortalezca, pues ahí se pueden hacer todos los ejercicios. Esto no es para crear ni inválidos, ni para que saquen cuentos para no ir a trabajar, ni nada de tipo de cosas. Estos son sencillamente cosas que ocurren. Otra cosa que hemos visto también es terrible, es en la sentadilla en tijera. Este caballero lo que está haciendo es totalmente equivocado. Si ustedes bajan una perpendicular de la punta de la barra al piso, la perpendicular baja más o menos a caer en la punta del talón. Es decir, la pierna y la nalga no están haciendo nada. Mientras en la figura de la derecha, si ustedes trazan una línea del hombro al piso, la perpendicular pasa exactamente por encima del glúteo medio, por encima de la cadera, y allí en ese momento, ahí sí va a trabajar la nalga, porque ese es un ejercicio, es para la nalga, no es para la pierna, para eso está la sentadilla. Entonces, por favor, póngale atención a la ejecución. Este ejercicio tiene un inconveniente, que sea alguna cosa berraca en la vida es hacer este ejercicio bien hecho. Es difícil, entonces por eso hay que empezar
En este caso sí con el palito y todo eso mientras nos vamos acostumbrando, porque es un ejercicio duro, pero es un ejercicio importantísimo, digamos, para los que son saltadores de largo, para los que son saltadores de alto, para los velocistas. Son un ejercicio, para los patinadores, un ejercicio extremadamente importante, y es mucho más importante hacerlo bien hecho para que tenga efecto. De otra manera, por ejemplo, el tipo de la izquierda, pues él debe estar feliz creyendo que está haciendo nada, que está haciendo un trabajo pues grandísimo, y resulta que ahí no está haciendo absolutamente nada. Bueno, sigamos. Bueno, en esta cuestión pues vemos el entramado de lo que es el sistema nervioso central, lo que es la parte muscular, es decir, en la figura del centro, la parte amarilla son todos los que son los nervios, y acuérdense que de cada unión vertebral hasta la cadera tenemos 31 pares nerviosos. Entonces, como van saliendo de las vértebras, todo lo que le ocurra a la espalda va a afectar todos esos sistemas o todos esos pares nerviosos, y muy seguramente, de una u otra manera, van a entorpecer el funcionamiento de los órganos internos. Hay otro músculo que es extremadamente importante, que es el iliopsoas, ¿ya? Sino que pues difícilmente lo vemos. Este músculo, si miramos la figura central, en la parte de arriba, junto con él está el cuadrado lumbar, más la iniciación del psoas. Este par de músculos son los que producen o originan las ciáticas, ¿ya? Son músculos extremadamente fuertes. Son músculos que originalmente son la base de la columna vertebral y los que sostienen la espalda erguida, ¿ya? Entonces, son músculos extremadamente importantes, son músculos muy potentes, y entonces, si usted levanta la pierna es porque el psoas está interviniendo en la elevación de la pierna. Entonces, es muy importante el trabajo de fortalecimiento de los psoas, ¿no? Como vemos allí, una debilidad en el músculo de los psoas te van a producir estos dolores, ¿ya? Sino que como la intercepción del psoas es en la parte de atrás de la columna y se cruza hacia adelante, entonces por eso es muy probable que aparezcan dolores en las zonas rojas que están ahí delineadas, y uno puede creer que es que son los músculos de ahí. No, 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 no. Están originados en estos músculos que de una u otra manera se han lesionado. Entonces, ¿qué hay que hacer para fortalecer el psoas? Pues estos son los ejercicios que muy seguramente, si hacemos un programita de 15, 20 minutos de preparación física y de flexibilidad, lo vamos a hacer. Entonces vamos a mantener estos músculos por lo menos relajados, ¿ya? Entonces, vuelvo, insisto, la importancia de estos músculos, tanto el cuadrado de los lumbos como el del psoas, mantenerlos en acción, con preparación física, con ejercicios de estiramiento y con ejercicios de estiramiento, no de flexibilidad. Luego viene la parte de los glúteos. Uno habla de la nalga. No, señor, son 3, como la vemos allí, ¿ya? Son 3 glúteos, son 3 músculos que forman el gran glúteo, ¿ya? Que es bastante importante, y el único ejercicio para desarrollar la nalga es la sentadilla. No busquen otro porque no hay.
y de pronto la tijera, pero la tijera bien hecha, pues ustedes ya vieron que eso le saca, todo el mundo le saca el cuerpo a eso. De todas maneras, es bastante importante que nos demos cuenta de la conformación de todo lo que hemos dicho y la importancia de hacer los ejercicios. Aquí están los ejercicios pues para prevenir los problemas en los glúteos, ¿no? Y a veces dolores en las rodillas provienen de los glúteos contraídos porque pues como por ahí pasa el ciático, lo aprieta o lo roza, entonces produce dolores. De todas maneras es importantísimo el desarrollo de un programa para hacer los ejercicios de estiramiento. Fíjense ustedes la importancia de los ejercicios de estiramiento y de la preparación física. Bueno, no me queda más. Ya en la próxima reunión, pues vamos a tratar un poquito de lo que son las máquinas y el manejo de la carga, hasta donde podamos. Pues yo pienso que lo que hemos hablado es bastante interesante. Bueno, no sé, espero pues que pregunten. Bueno, jóvenes, abrimos el chat para las preguntas. Debemos de caer en cuenta de lo siguiente. Hemos visto la curva del desarrollo humano, pero si hacemos memoria, coincide con la secreción de testosterona, ¿ya? Entonces, esto está ligado a la producción de fuerza, es decir, todo es un conjunto, no son cosas aparte. Evidentemente, todo esto va a depender del trabajo que hagamos a temprana edad, ¿ya? Porque en este momento, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es como si pretendiéramos que los niños entraran de una vez al 6º grado y no pasáramos ni por primero, segundo, tercero, porque hemos olvidado el trabajo a temprana edad. Clalaluz Roldán en su cosa de Coldeportes creó un programa donde, no me acuerdo cómo se llama, pero el objeto era en los parques, algo así, llevaban entrenadores y preparadores físicos y no sé qué. Eso es lo que me parece que hay que, ojalá lo pudiéramos implementar, ¿ya? Entonces, ¿dónde empieza la especialización? La especialización empieza más o menos a los 11 o 12 años, cuando ya empezamos, pero allí si hemos hecho el trabajo previo, se supone de que, porque esa es una de las cosas que nunca hemos hecho, es que más o menos a los 9 o 10 años, los muchachos empiezan a rotarse, un mes en trabajos de velocidad en atletismo, otro mes en saltos, otro mes nadando, otro mes las técnicas. ¿Por qué? Porque ahí lo que vamos es engrosando la parte motora. Entonces, pues se viene más o menos a los 12 o 13 años, que eso es lo que estamos haciendo con los juegos departamentales, donde allí ya más o menos los muchachos ya tienen una tendencia a determinada especialización. Pero ¿qué ocurre? Si no seguimos con el programa, entonces, ¿qué puede ocurrir? Que a veces los muchachos están allí obligados. ¿Por qué? Porque esa es una de las cosas que de pronto tenemos que contemplar. Ahora a los medallistas de juegos departamentales se les da un dinero a veces que se sobrepasa la mente de uno, y después que pasan los juegos no vuelve a haber ningún peso, entonces los muchachos no vuelven a entrenar. Entonces eso es un punto absolutamente crítico, pero la recomendación que yo hago es esperar 1 o 2 años. A los 2 años o 3 años, si permanece y tiene la curva de rendimiento, quiere decir que ya no se va. Al no irse, entonces ahora miremos la curva de rendimiento y le hacemos el examen genético de las enzimas, que lo hacen en la Universidad del Valle, a ver si en realidad puede tener las enzimas para, en este caso, fuerza, no solamente para levantamiento de pesas, para todo lo que es fuerza de velocidad, o bueno, para todos los deportes, porque eso ya está estandarizado. Eso es bastante importante
poder armar este esquema. Es que no hay otro. Aquí no hay fórmulas. Los anaqueles de Coldeportes están llenas de cosas de talentos, y resulta que no es por ahí, es la práctica. Solamente la práctica, el entrenamiento es el que nos traza la ruta de si el muchacho sirve o no, mirando el rendimiento. Eso por un lado. Por el otro lado, sí, claro, usted puede coger las medidas y el computador y sacar los ideales. Eso no, eso fracasado, eso no existe en ninguna parte del mundo, porque eso fracasó. ¿Por qué? Porque es que resulta de que cuando llega a los 14 o 15 años, si al muchacho dice, no me da la gana hacer eso, ¿quién lo obliga? Ya, y ahí quedó todo. Entonces es más bien esperar la experiencia, esperar la práctica y mirar el desarrollo, y después a los 2 o 3 años ver en realidad y diseñar un programa pues para coger los talentos. Ahora, los talentos no es una pilera tampoco, pues es que eso en los juegos departamentales, si acaso aparecerán 30 o 35 entre todos los deportes, es un número bastante elevado. Entonces, pues esa es la situación. Ahora, los ejercicios de abdominales tienen que tener un requisito previo, y es que hay que calentar y hay que hacerlos bien hechos, porque ya vimos el trabajo de la espalda. Así sea poquitico, sea un ejercicio fácil, lo que usted quiera, pero hacer lo que se haga, hacerlo bien hecho. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy viendo a veces en los gimnasios que es válido? Que a veces usan la silla turca y se acuestan boca arriba y se ponen un disco en el pecho pues para más peso. Sí, eso es correcto, pero pues el requisito válido es único, es hacerlo bien hecho, la técnica bien hecho. Y no se olviden hacer los ejercicios de flexibilidad antes y después del entreno, porque después del entreno, si hemos hecho un entreno consecuente, van a aparecer microcontracciones en alguna parte. Entonces, los ejercicios de flexibilidad van a ayudar a recuperarse, más el daño obligatorio para recuperar el organismo. La aspiración en el trabajo de fuerza, ya lo habíamos dicho, tomar una bocanada más o menos 3/4. Se toma antes de hacer el ejercicio, y cuando se va terminando se va botando, ¿ya? Y se inspira antes de hacer el ejercicio unos 3/4 de la capacidad, y cuando ya está recuperándose, entonces lo exhala para prepararse para la próxima bocanada. En la cuestión de las rodillas, es que lo más fácil es echarle la culpa a la sentadilla, pero en realidad un ejercicio bien hecho no tiene por qué ofrecer ninguna lesión. ¿Qué es lo que pasa con la sentadilla? Lo que pasa con la sentadilla es que ya han venido microcontracciones o microcontracciones de la especialidad que se haga. Entonces, cuando vienen los trabajos de sentadilla, las contracturas evidentemente van a aumentar y te va a producir el dolor en las rodillas, pero no es la sentadilla, sino que se está arrastrando una lesión o microlesión vieja. Pero pues tenemos casos de gente que ha hecho sentadilla muchos años y nunca les dolió nada. No hay ángulos. Eso son cuestiones del crossfit, de la fisicoculturismo. La idea fundamental es que cuando haga la sentadilla, párese al ancho de la cadera. ¿Por qué al ancho de la cadera? Porque esa posición del ancho de la cadera es donde más fuerza se puede hacer. Eso por un lado. Por el otro lado, hay que hacer el trabajo de adaptación para mirar hasta dónde usted puede bajar, y la idea es que toque el muslo con la pierna. Esa es la idea básica. Si no lo toca, muy probablemente, si se le pone unos 2 centímetros a los talones, muy probablemente va a bajar más, y que baje hasta donde puede. Ya, pues no se trata de forzar, porque eso sí es peligroso. La cuestión de esa condromalacia, a mí me parece que hay que revisar eso, porque a veces de pronto hay unos diagnósticos que no son los adecuados, ¿sabes? Pero hacer sentadilla nunca ha producido condromalacia, pero pues me parece que hay que
hacer una revisión o hacer la consulta en uno o dos especialistas para ver en realidad si es condromalácia. Ahora, cualquier ejercicio, cualquiera, de cualquier deporte, hágalo hasta donde no produzca dolor. Si le dolió, no lo haga. Si le dolió es porque algo está andando mal. Entonces, si le dolió, déjelo y más bien averigüe qué es lo que está originando ese dolor. Porque si insiste con esos dolores, generalmente va a haber un deterioro grande de la técnica y después no lo corrige nadie, porque usted se sana y queda uno con el hábito de andar o a acomodarse como estaba antes del dolor. Entonces es muy importante, si le duele, no lo haga. Hay que averiguar, vuelvo y repito, la causa de ese dolor. Juan Cortés pregunta para usted cómo debería manejarse la respiración en el proceso de entrenamiento del levantamiento de peso. Juancito, ya lo dije, por Dios. Inspirándose antes de hacer el ejercicio, tomar la bocanada 3/4 y botándolo cuando se va parando. Ay, Dios mío. John Bentley. ¿Por qué para los futbolistas algunos preparadores físicos dicen que no es recomendable realizar la sentadilla profunda? John Bentley, cambia de preparador físico, por favor. Nosotros hemos tenido una experiencia muy grande. Nosotros trabajamos con toda América de Cali, cuando ganó la última Copa, que fue segundo en el último torneo para esa Copa Libertadores. Y ahí teníamos todas las figuritas y los figurones, y todo el mundo hizo la sentadilla, y nadie se quejó de dolores, de nada de ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, porque los preparadores físicos que había en ese momento estaban de acuerdo con lo que estamos haciendo y nunca nadie resultó ahí con dolores de nada. Al contrario, las lesiones aparecieron menos. Y también tuvimos la experiencia con un torneo que había Primera B, algo así, que trabajamos con las grandes figurones que salieron después, porque ese equipo ese año como que perdió una vez apenas, ¿no? Y ahí nunca nadie se lesionó, de nada. Y hacíamos el trabajo que estamos hablando, de que estamos hablando en este momento. ¿Por qué la sentadilla profunda en deportes donde su ángulo máximo no sobrepasa los 85 grados en su tiro? ¿Por qué qué? No sobrepasa los 85 grados, el ángulo máximo. No mida ángulos. Eso no tiene sentido. Mire la posición de hasta dónde puede llegar el muslo y la pierna con la posición derecha. Porque eso no es lo mismo para todos. Es lo mismo lo que pasa en ciclismo, ¿no? Las bielas tienen que acomodarse de acuerdo a la proporción del muslo y de las piernas del ciclista. Eso no le van poniendo una biela ahí larga o menos, señor. Se busca es acomodarlo a donde él pueda producir un mayor efecto en el pedaleo. Lo mismo es acá. Haga la sentadilla en los términos que estamos hablando. No te puedo hablar de ángulos de 90 o decir, no, eso no existe. Existe es hasta dónde puede llegar usted haciéndolo bien hecho. Muy seguramente al principio va a haber alguna limitación en la medida en que mejore la técnica. En esa misma medida muy probablemente va a poder llegar más profundo. Acuérdense, los esquemas de la anatomía, pues sí, es un esquema para todos, pero no somos lo mismo. Los organismos son diferentes cada uno. Es lo mismo que la técnica. La técnica va cambiando en la medida en que los niños van creciendo y usted tiene que acomodarle la técnica al niño y no el niño a la técnica. Eso es exactamente lo mismo, exactamente igual. Si te muestran un estudio de desarrollo de lo que dicen, créeles, de lo contrario de dudar. Bueno, pero... A ver. La sentadilla es el ejercicio ideal para el desarrollo de la fuerza en las piernas. Acuérdense que cualquier ejercicio que ustedes hagan va a tener un efecto hacia donde usted lo esté dirigiendo, ¿ya? Si usted hace ejercicio para desarrollar la fuerza en las piernas, pues no le van a desarrollar la fuerza en los brazos, ni más faltaba. Entonces, eso es una cuestión totalmente
¿Cómo se fortalecen los tendones, los ligamentos? Si estamos hablando de hacer ejercicios por grupos de músculos, es todo lo que compone el músculo, tanto los ligamentos como los tendones, todo es un conjunto, es una cosa que va al tiempo. Entonces no podemos decir que hay un ejercicio, ¿no? Ahora, hay ejercicios que pueden fortalecer los ligamentos, como es, por ejemplo, correr en el agua, correr en los areneros, que es bastante importante, y si lo pueden hacer, háganlo. Correr en los areneros fortalece mucho, sobre todo los tendones, sobre todo en la rodilla, no en las rodillas, no en los tobillos, que eso es un poquito, es una zona un poquito como difícil de trabajar, pero de todas maneras, si usted está saltando, acuérdense que no solamente es el ejercicio de técnica de levantamiento de pesas, sino que tenemos que estar incluyendo, por ejemplo, saltos, tenemos que estar incluyendo otros ejercicios de pronto especiales, y todo eso es decir, es un conjunto que está influyendo sobre todo el organismo o en partes del organismo. En la ejecución de un ejercicio hay ejercicios excéntricos, céntricos, isométricos, estáticos. Entonces, eso en la práctica, científicamente, pues sí, que excéntricos, que sí, eso es científico, pero en la práctica eso en realidad no ocurre. Ocurre es todo el desarrollo al tiempo de todos los tipos de fuerza. ¿Listo? Pablo Zapata dijo que felicitaciones. ¿Quién? Pablo Zapata, por la cátedra y el análisis del atletismo. ¿Ah, sí? Juan Cortés, tú hay que regañarlo otra vez. De pronto Juan Cortés le ha dado por ser de lento aprendizaje, entonces quiere que le repita y le repita. Es que le gusta, ¿no? Es que si no le pego es porque no lo quiero. Exacto. Yo antes de preguntar yo había hecho, uno no pregunta porque el profe se enoja. No, profe, yo había preguntado y no había respondido antes de eso. Entonces, por eso pregunté. Bueno, lo perdono. Bueno, buenas tardes a todos los cursillistas. Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram como @recreavalle, donde pueden revivir la conferencia. Muchas gracias. Hay una cosita, profe, perdone que lo interrumpa. Cuando yo me metí a la página de Recrea Valle, justo donde estaban las gráficas de Caterine y demás, se pausó la presentación y de allí en adelante empezó a tener pocos de pausa y fue casi imposible reanudar la misma. Por eso me tocó cambiarme directamente a esta, que para mi caso es un poquito más complejo. Bueno, señor, vamos a tener en cuenta esa información. De todas maneras, en YouTube puedes encontrar el resumen de las conferencias o las 4 conferencias dictadas hasta el momento sin ninguna clase interrupción, ¿vale? Ah, listo. No, igual yo he estado en todas. No te preocupes, profe, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Usted es muy amable. Profe, para solicitarle que mucha de la audiencia desea la parte de periodización. Démosle tiempo al tiempo. All right. Y otra cosita, en cuanto a lo de aprender a tocar violín, recuerden que el cerebro es flexible, que con la neurolingüística y el desarrollo que se ha aplicado en pacientes